voy al apartamento de ellos a visitarlo y me encuentro que el niño tiene unos moretones por la pierna. ¿Estaba borracha? No, no estaba borracha. No, entonces ¿qué estaba? Cálmate. ¿Por qué le pegaste a este hombre? Mira lo inflamado que tenía todo. Este es un ejemplo clásico de un ritual satánico. El nivel de pudrición que hay entre ustedes da asco. Mi esposa de 20 años quiere regresarse a México. Perdimos una hija, fue atropellada, doctora. Por nuestra culpa. La persona que atropelló a tu hija fue arrestada, Se fugó, doctora. Hace 6 meses que perdiste a tu hija y tu estado me preocupa. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un proverbio árabe que dice: la crueldad es la fuerza de los cobardes. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La fuerza de los cobardes. Veamos cómo se refleja esto en el primer caso del día de hoy, si es que se refleja. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, solo Dios sabe que lo que hago es lo correcto. Dios no le da derecho a destruir nuestras vidas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Rosly, Sí. tú eres el demandante, demandas a Stephanie y a Carlos. Dime quiénes son ellos, qué relación tienen contigo, por qué los demandas y lo que pides para resolver este caso. Buenas tardes. Stephanie es mi hermana y Carlos es mi cuñado. Yo los demando por la guardia y custodia de mi sobrino Sebastián y por $7.000 por una golpiza que me dio Carlos y me fracturó la nariz por gastos médicos. Ok, $7.000 por los daños causados a tu nariz después de una golpiza, Sí. pero muy severamente y serio. Estás buscando la custodia o tenencia de tu sobrino Sebastián. Correcto. ¿Qué edad tiene tu sobrino? 1 año. 1 año. Ok. Explícame los hechos de estas exigencias que tienes. Ok. Hace un tiempo atrás, como 15 años, mi hermana Stephanie y yo nos mudamos a este país. Nosotros somos de Venezuela. La relación entre nosotros era perfecta, nos las llevábamos bien. Comenzamos a un trabajo acá en Miami. Al tiempo ella conoció a Carlos, nosotros vivíamos en El Doral. Ellos empezaron a tener una relación. En realidad, Carlos y yo nunca hicimos afinidad, siempre nos llevábamos muy mal. Sí, yo he metido en la vaina de Comenzamos a nosotros, tener no, problemas. ¿Por qué se llevaban mal? Lo que pasa es que Carlos tiene problemas con la bebida. Prácticamente bebida? es un borracho. Te la pasáis metido ahí en la vaina de Y- nosotros, pues eso es la... Esa es la... Stephanie comenzó a cambiar de actitud. Empezó a salir todo el tiempo con él. Comenzaron a tomar mucho, ir a fiestas, llegaban tarde. Empezamos a tener problemas. Stephanie decide mudarse a Kendall con Carlos. Ellos comenzaron a tener su relación puertas adentro. Salió embarazada, tuvieron a mi sobrino Sebastián, que ahora tiene 1 año. Ellos han venido teniendo una mala situación económica. De hecho, Stephanie perdió su trabajo. Carlos trabaja recogiendo metales. No tiene mucho poder adquisitivo. Yo hace unos meses para acá me he venido haciendo cargo de todos los gastos de mi sobrino Sebastián. Cuando dices que te estás haciendo cargo de todas las necesidades económicas de tu sobrino, ¿estás pagándole a ellos una cantidad de dinero? Yo le compro todo al bebé, todo. Pañales, frutas, comida, leche, todo. De hecho, hasta pago los biles de su apartamento a ellos porque no le alcanza el dinero. Ellos se las pasan en fiestas, se las pasan borrachos, no sé qué... O sea, no sé si se meten droga o algo, o cualquier cosa que se meten, porque siempre llegan a la casa todo con una conducta que no es normal, gritando, le gritan al niño, los regañan a cada rato, el niño lo que hace es llorar, llorar, llorar. Yo trato de hablar con ellos y ellos no escuchan, todo lo que quieren es una pelea, una pelea, una pelea. Hace como unas semanas atrás,
yo trabajo vendiendo automóviles cerca de la casa donde ellos viven en Kendall. Luego del trabajo, yo todas las tardes voy a visitar a mis sobrinos para estar pendiente de él. Si lo bañaron, si comió, qué le hace falta, si le hace falta la leche, si hay que comprársela de nuevo, todo. Voy al apartamento de ellos a visitarlo y me encuentro que el niño tiene unos moretones por la pierna. Yo le digo a ellos, mira, ¿qué le pasó al niño? Porque tiene unos morados en la pierna. No, que se cayó porque está aprendiendo a caminar, ok. Yo lo vi como un comentario sin importancia, es cierto, el niño tiene 1 año, está aprendiendo a caminar, ok, le puede pasar. Hace 2 semanas, que fue lo último como que la gota que rebosó el vaso, fue que yo voy a su casa como a las 8 de la noche, llego y me encuentro al niño solo durmiendo en el apartamento, sin nadie, o sea, ellos no estaban por todo el apartamento. Yo los llamo al celular, el celular repica ahí en la casa, o sea, habían dejado el celular. Yo me quedo ahí con el niño cuidándolo, de hecho el niño se despierta, yo le doy el biberón, lo atiendo, como a 2 horas después llegan ellos todos borrachos al apartamento, o sea, con un escándalo. El niño, empezamos a discutir, le digo, mira, ¿por qué tú dejas al niño solo? O sea, bueno, estás pendiente de él. No, me empezaron a gritar, ellos se pusieron alterados. Yo dije, bueno, no es el momento para hablar ahorita. Yo me voy, mañana vengo y conversamos. Yo me voy, al otro día vuelvo. ¿Dejaste al niño ahí? Sí, lo dejé con ellos ahí. Al otro día vuelvo al trabajo y le digo, mira, lo que pasó ayer no es la mejor manera de que tú estés dejando al niño solo en el apartamento. Tú tienes que ser más responsable, tienes que tener cuidado con tu hijo. Se vuelven a alterar y yo le digo, bueno, no vamos a discutir por eso. El niño se despierta, que está durmiendo, y empezaron a gritarle, duérmete, porque tú no te quieres dormir, que es la tarde, en la noche, no sé qué. Yo le digo, bueno, ok, yo hago que me retiro y ellos se quedan durmiendo al niño. Cuando yo vuelvo, ellos estaban gritando durísimo al niño, o sea, casi que... Está gritando durísimo, normal. Yo en ese momento decido agarrar mi celular y tomar la evidencia de cómo ellos maltratan al niño. Yo se la di a la producción para que usted lo vea. Déjeme ver, señor. Déjeme ver, señor director, por favor. ¿Usted cree que esa es la manera justa de tratar a un niño? Pasa a veces grabándonos a nosotros. Él se da cuenta que yo lo estaba grabando y fue cuando me dio una golpiza que me fracturó la nariz y me rompió todo. O sea, yo... no, está pasado grabándonos a nosotros en mi casa. Yo de ahí me tuve que ir al hospital de emergencia. Yo traje una foto de cómo quedé yo después que yo fui al hospital. 2 días después me tuvieron que hacer la operación estética porque de verdad, fractura de tabique. Déjeme ver las fotos, señor director. Mira lo inflamado que tenía todo. Está de pasado ahí grabándonos. Tengo 2 preguntas para ti. Okay. Déjame, tengo que contar otra cosa. Ah, ¿tienes algo más que decirme? Sí. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, me dices lo que tienes que decirme y yo te hago mis preguntas. Regresamos inmediatamente. Yo creo que él corre peligro con ellos, o sea... ¿Cuál peligro? Él está, Soy loco, está no son sus creciendo padres, en un ¿cuál ambiente peligro? de violencia. Y este borracho al lado, ¡dale, duérmela! ¿El niño está atrás? Sí. Yo quiero ver al niño. Caso cerrado.